1 al 7. Los invitamos a todos a participar. Vamos a iniciar con los puntos sobresalientes de esta lectura de la semana, hermanos, que corresponde a este libro. Y para eso pues vamos a invitar a nuestro hermano Cristian Ibarra para que nos resalte un punto importante de esta lectura de la semana. El libro de Oseas, hermanos, forma parte de un conjunto de 12 libros, los cuales son los últimos de las escrituras hebreas cristianas. Oseas es el primero de estos libros, los cuales nosotros también conocemos como los profetas menores o profetas pequeños, pero el que se les nombra así no significa que estos sean de menor importancia. Al igual que el libro de Oseas, los otros 11 libros también llevan el nombre de su escritor correspondiente. Centrándonos en este libro, Oseas, en su relato no trata de generalizar la vida del profeta, sino más bien se centra exclusivamente en las profecías que se dieron contra el pueblo de Israel. El estilo de expresión que el profeta usa es conciso, hay cambios de pensamiento rápidos, se ven expresiones de gran sentimiento y fuerza en forma de censura, advertencia y exhortación, pero también contiene tiernas súplicas de arrepentimiento. En el primer versículo del libro de Oseas se nos dice que el profeta fue profeta de Jehová por un tiempo largo, aproximadamente de 59 años, que fue a finales del gobierno del rey Jeroboam II, el rey de Israel, en el 804 antes de la era común, hasta principios del rey Ezequías, el rey de Judá, en el 745 antes de la era común. La razón por la que Jehová envió al profeta Oseas a profetizar al pueblo de Israel era debido a la infidelidad de este, porque ellos se habían contaminado con la adoración a dioses falsos, como la adoración al dios Baal. Ellos estaban violando el pacto que tenían con Jehová directamente, y además adoptaron el modo de vida de su nación vecina, los cananeos, y estos también adoptaron sus creencias religiosas. Ellos participaban en ceremonias religiosas a sus dioses, como que conllevaban borracheras desenfrenadas, inmoralidad sexual con prostitutas de templo, y además de eso atribuían su prosperidad como nación al dios Baal. Fue por eso que Jehová tuvo que disciplinarla, porque fueron desleales a él, y por eso envió al profeta Oseas para que les demostrara el significado de que ellos se arrepintieran. El adulterio de Israel, hermanos, es ilustrado por medio de Oseas. ¿Cómo? Bueno, allí en Oseas capítulo 1, versículo 2, Jehová manda a Oseas a que tome una esposa de fornicación e hijos de fornicación. Pero el que él se casara con una esposa de fornicación, eso no significa, el que le dijo que tomara una esposa de fornicación, eso no significa que él se casara con una prostituta o una mujer que ya había tenido hijos antes, no, sino que ella se haría adúltera y con el tiempo ella tendría esos hijos. Oseas hizo tal y como le indicó Jehová. Él se casó con Gomer, quien le dio a luz un hijo llamado Jezreel. Después dio a luz otros 2 hijos, una hija llamada Lo-ammi y un hijo llamado Lo-ramá. Estos 2 hijos fueron fruto del adulterio de Gomer, debido a que en su relato no se menciona ninguna referencia con el profeta Oseas. El significado del nombre Lo-ramá es: a ella no se le mostró misericordia, y el significado de Lo-ammi es: no mi pueblo. Estos 2 nombres nos indican que Jehová estaba desaprobando al pueblo de Israel. Sin embargo, el nombre de Jezreel significa Dios sembrará semilla, lo cual indica una profecía de restauración para el pueblo de Israel. En el relato es posible que se nos mencione que estos hijos, después de que haya tenido Gomer estos hijos, ella abandonará a Oseas por sus amantes. Pero no nos dice nunca que el profeta se haya divorciado de Gomer. Sin embargo, más tarde sus amantes abandonan a Gomer y ella cae en pobreza y en esclavitud. Y en Oseas capítulo 3, versículos 1 en adelante, nos dice que Jehová le menciona a Oseas que la tome de nuevo como esposa, que la perdone. Y Oseas hace tal y como le dice Jehová, la toma como esposa, la compra como una simple esclava. La relación de Oseas con Gomer es una similitud de la relación que tuvo Jehová con el pueblo de Israel. Jehová está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros errores de corazón. Oseas concluye el relato de este libro diciéndonos esta conmovedora súplica: vuelve sí, oh Israel, a Jehová tu Dios,
porque has tropezado en tu error. Busca perdón y ofrece en cambio los toros jóvenes de tus labios. Jehová te mostrará misericordia y amor. Esta es la información, hermanos, que abarca la lectura de la Biblia esta semana, y esta es la información que quería compartirles. Si ustedes han tenido la oportunidad de analizarla y tienen algo que compartirnos, lo pueden hacer. Hermana Juanita Hernández. En el libro de Oseas, el capítulo 1 al capítulo 3:5, vemos cómo, aun cuando los habitantes del reino de Israel eran culpables de adulterio espiritual, Dios se apiadaría de ellos y se arrepentían, tal como lo ejemplificó la forma en que Oseas trató con su esposa Gomer. Ella, después de darle un hijo, tuvo aparentemente otros hijos ilegítimos. Sin embargo, pese a su infidelidad, él la recibió de nuevo, del mismo modo que Jehová estuvo dispuesto a mostrar misericordia a los israelitas arrepentidos. Esto fortalece nuestra resolución de andar con Dios. ¿Cómo? Pues demostrando fe y viviendo en armonía con la voluntad de Él. Hermana Nancy Arredondo. Al decirle Jehová a Oseas que continuara con su esposa, y en el capítulo 1, versículo 2, esto a mí me enseña este texto que Jehová perdona en gran manera. De hecho, el sábado escuché un discurso donde el hermano, donde le preguntó a la hermana que qué hará cuando su esposo cometiera errores que no sean graves, y le recordó que con quien se casó no es perfecto y que como buena esposa lo que hará es darle compasión, no era así como lo hizo. Hermana Hugo Ortiz. En el capítulo 7, el versículos 14 al 16, se ve cómo Jehová Dios expresa su descontento con el pueblo, cuando dice que ellos clamaron a Él por socorro, pero no desde el corazón, y siguieron aullando, o sea, llorando en sus camas, y procedieron a regresar a Él, Jehová Dios, pero de una forma más elevada. En otras palabras, un arrepentimiento sincero. Cuando ellos regresaron, no regresaron a adorar a Jehová Dios de la manera como Jehová Dios quiere que se lo adore. El pueblo no tenía ninguna intención de adorarlo, de establecer la oración ensalzada de Jehová Dios. No deseaban andar con Él. De esto aprendemos que el arrepentimiento verdadero se demuestra con hechos, no solamente con palabras. Pues a Jehová Dios no le engañan las lágrimas ni las meras palabras. Él quiere que cuando se regrese, cuando se ha cometido un error, el arrepentimiento sea sincero con Él. Hermana Juliana de Ibarra. En Oseas 4, del 1 al 6, nos dice que en cierta época no había conocimiento de Dios en Israel. Eso no significa que los israelitas no tuvieran conciencia de que Jehová era Dios y de que los había liberado y guiado en el pasado. Sin embargo, su proceder, como la práctica del asesinato, el robo y el adulterio, mostraba que rechazaban el conocimiento verdadero, pues no estaban actuando en armonía con Él. Eso me dice que hoy más que nunca debemos evitar esta actitud y que mejor debemos seguir adquiriendo el conocimiento de Dios, tal como dice Juan 17:3, porque ese es el que nos llevará a la vida eterna. Sí, hermana Carolina Mellán. En el capítulo 5, versículo 15, nos recuerda como invitación de que los israelitas arrepentidos del pasado debemos buscar nosotros también a Jehová y procurar agradarle siempre, ya que las profecías de Oseas nos han mostrado que Jehová es un Dios misericordioso, que infunde esperanza y que bendice a quienes ponen en práctica sus instrucciones y rechazan otras cosas. Hermano Javier Mayén. El capítulo 3, versículo 5, hace referencia a que el pecador arrepentido que desea volverse a Jehová tiene que aceptar sus caminos, porque este mismo libro dice más adelante que los caminos de Jehová son rectos y justos. Por eso, cuánta alegría nos da a nosotros en nuestro tiempo saber que muchas personas ciertamente buscarán a Jehová y su gran bondad en esta parte final de los días. Hermana Olivia García. Y ahí en Oseas 2:23 se destaca la bondad inmerecida, que en este caso también aplica a nuestros hermanos ungidos, donde dice: tú eres mi pueblo y los pies por su parte dirán, tú eres mi Dios.
pero también Oseas destaca los requisitos que ellos tuvieron que llenar así que podemos considerar. Dice Oseas 6:6, por eso, en bondad amorosa me he deleitado, y no en sacrificios, y en el conocimiento de Dios, más bien que no me causa. Estas palabras nos hacen meditar, ¿verdad? Para que al igual que Dios nos tuviera a sus hijos, a los hermanos judíos, a nosotros también nos debe un amor de Dios. Les agradecemos, hermanos, por sus comentarios y les invitamos a que se sigan preparando para la siguiente semana. Muchas gracias, hermano Cristian Ibarra, por tratarnos este punto muy importante, muy importante. Vamos a pasar a nuestros